Mba'éicha pendeko'ẽ che chekua'ẽporãiterei. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Yo amanecí muy bien, gracias a Dios, con un poquito de molestias alérgicas. Dios mediante que eso no sea, pero bien, muy bien. Hoy empezamos un nuevo día y vamos a empezar haciendo la señal de la cruz y vamos a permanecer con esa cruz que nos protege, que nos cuida y que nos guarda. Y lo vamos a hacer en guaraní. Tua, ta'yra, putu, marangatu, taupeixa. Vamos a volver a repetir. Tua, ta'yra, putu, marangatu, taupeixa. Hoy nuestra clase corresponde a guaraní y vamos a empezar justamente con las vocales en guaraní. En guaraní, vocal se dice pu-ae, pu-ae. Sonidos solos, sonidos que se pronuncian por sí solos, pu-ae. Y aquí les puse algunas palabras justamente con vocales. Todas las palabras tienen vocales, tanto en castellano, en español, como en guaraní. Pero en guaraní tiene una particularidad que justamente ahí al mirar ustedes van a hacer ya la diferencia. Fíjense aquí y fíjense aquí. Que tiene esta palabra y esta no tiene. Y luego vamos a hacer la pronunciación de ellas. ¿Sí? Bueno. Aquí dice acá. ¿Sí? El sonido que tiene. Acá. Y aquí dice acá. Aquí dice y aquí dice ju, porque estas son letras también ya en guaraní que tienen otro sonido que vamos a ir dando más adelante. Ahora lo que vamos a ver es, estamos viendo, estamos escuchando el sonido de las vocales. Y ustedes se fijaron en este sombrerito que está acá. ¿Vieron? Este no tiene y este no tiene. Voy a volver a pronunciar. Acá, acá. Ju. ¿Se nota la diferencia de sonidos? Sí. Bueno. Esta cosita que está acá, es como la ñ. Se le hace como una curvita. Se llama acento nasal en guaraní. ¿Qué significa eso? Que este símbolo que está acá arriba me está indicando de que debo de pronunciar con un poquito de ayuda de la nariz. De ahí viene nasal. Nasal viene de nariz. Entonces sería puae y gua, de la nariz, con ayuda de la nariz o sonidos vocales nasales. Este símbolo, este acento nasal hace muchísima diferencia. Acá dice acá, que es cabeza, y acá dice acá, que no es ninguna palabra en guaraní. Acá dice que es negro, significa negro, y ju no significa nada. O sea, un pequeño símbolo hace toda una diferencia. Aquí les voy a dar otro ejemplo. Acá dice o qué.
O que es puerta. Puerta en guaraní. O que sí es una palabra. No tiene el acento nasal. Significa duerme o dormir. Entonces aquí hay dos palabras. Prácticamente se escriben iguales. Pero, ¿cuál es la diferencia? Este acento nasal, esta tilde nasal. Es una tilde nasal. Entonces acá tengo o que es puerta, y o que es dormir. ¿Cuál es la diferencia? Este acento nasal que hago con una pequeña ayuda de la nariz, que justamente es el acento nasal. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? En guaraní existen dos tipos de acento, que es el acento oral y el acento nasal. Hoy nosotros vamos a ver el tema de las vocales orales y las vocales nasales. Y aquí tenemos, en guaraní tenemos 6 vocales, en castellano tenemos 5, en guaraní tenemos 6. Y vamos a ver cuáles son esas vocales. Acá tengo A, E, I, O, U, Tenemos una letra más en guaraní. En español, esta es una consonante. En guaraní es una vocal. Y aquí les clasifiqué vocales orales, guae, yuruwa, a, e, i, o, u, vocales nasales, a, e, i, o, u. Entonces, esa curvita que tiene acá es lo que le hace, que me indica a mí que yo pronuncie con un poquito de ayuda, tampoco demasiado, ¿verdad? Sino que sea algo natural. Un poquito de ayuda nasal. ¿Y qué tenemos para ejercicio? Dice, dibujo las palabras que tienen vocales nasales. Con E, amanecer, time es diente, vaca es vaca, negro, ti, nariz, yuru, acá, yuba. Van a dibujar solamente lo que tienen vocales nasales, ¿sí? Solamente vocales nasales. Una vez que terminan, abajo me ponen su nombre y luego esto me enviarán para que yo pueda ver sus trabajitos, y también cualquier cosa me dicen para ir reforzando. Esto estamos empezando recién, ¿sí? Así que a aprender muy bien, ir a estudiar otra vez cuáles son las vocales en guaraní, ¿sí? Que en total son 12. 12 son en total. Bueno, que tengan una feliz jornada.